Jonathan Vela Herrera del grupo 56880. Somos de la CUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. A continuación, les hablaremos sobre el índice de nuestro trabajo. Vamos a presentarles una introducción, objetivos, un mapa conceptual, una infografía, un experimento práctico aplicado, la solución de un ejercicio práctico y las conclusiones. Hablaremos un poco sobre la física eléctrica y magnética. Esta se enfoca en el estudio de las interacciones y fuerzas generadas por partículas cargadas y campos magnéticos. Esta disciplina se divide principalmente en dos áreas: la electrostática, que analiza las cargas en reposo y las leyes de Coulomb, y el electromagnetismo, que explora que las cargas en movimiento producen campos magnéticos y eléctricos dinámicos. En este contexto, las ecuaciones de Maxwell son fundamentales, pues describen de manera unificada cómo se generan y relacionan estos campos. La comprensión de estas interacciones es esencial para el desarrollo de tecnologías en electrónica y telecomunicaciones. A continuación hablaremos de los conceptos más fundamentales y asociados a la física eléctrica y magnética, pero primero hablaremos sobre nuestros objetivos. Objetivo general. Desarrollar una comprensión general de los conceptos principales de física relacionados con los fenómenos eléctricos y magnéticos a través de la investigación teórica y a la aplicación práctica de dichos conocimientos, con el fin de fortalecer habilidades analíticas y experimentales para su aplicación en contextos académicos y profesionales. Vamos a hablar también de los objetivos específicos. Explorar y consolidar los conceptos claves de los fenómenos eléctricos y magnéticos mediante una investigación basada en los temas del sílabus del periodo, elaborando un mapa conceptual que muestre las relaciones entre estos conceptos y con esto diseñar una infografía informativa sobre uno de los conceptos de mayor interés del programa de estudios, donde se detallan sus bases teóricas y su aplicación en la vida cotidiana o en las áreas relacionadas con la carrera, promoviendo una comprensión aplicada de la teoría. Llevar a cabo un experimento práctico sobre el tema abordado en la infografía para demostrar empíricamente los principios estudiados, facilitando el aprendizaje significativo mediante la observación de resultados y su análisis comparativo con la teoría. Luego realizar un ejercicio práctico donde se evidencia el tema escogido en la infografía. Realizar un video demostrando la investigación, sustentando los objetivos anteriores. Mapa conceptual. Ese mapa conceptual está compuesto por 8 temas y subtemas, los cuales son electrostática, la carga eléctrica, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales. Campo eléctrico. Segundo, flujo y potencial eléctrico. Flujo eléctrico. Ley de Gauss. La ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Energía potencial eléctrica. Cálculo del potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto de un campo eléctrico que se define como la cantidad de energía potencial eléctrica por una unidad de carga en ese punto. Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli establece que un flujo constante de un fluido incompresible y no viscoso es la suma de 3 términos: la presión, la energía, la cinemática por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen. Tercero, resistencia y corriente eléctrica. Resistividad, resistencia eléctrica, coeficiente de temperatura de la resistencia, superconductividad, definición de la corriente eléctrica. Es un flujo de desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un material conductor que se mide en amperios. Cuarto, circuitos eléctricos. La ley de Ohm. La ley de Ohm
Fue impulsada en 1827 por el matemático y físico George Simon Ohm. Es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica. Circuitos eléctricos. Energía en los circuitos. Leyes de Kirchhoff. Fue la primera ley denominada la ley del nudo. Se emplea para resolver aquellos puntos en los cuales se unen mínimo 3 conductores. Quinto, capacitancia. Cálculo de capacitancia. La capacitancia CC se define como la cantidad de carga. Capacitores. Tipos de capacitores. Capacitores en serie y paralelo. 6. Magnetismo. El magnetismo es una de las propiedades físicas de ciertos materiales y fenómenos relacionados con la interacción de cargas eléctricas en movimiento y los campos magnéticos. Séptimo, fuerza e inducción magnética. La fuerza magnética es una de las que actúa sobre una carga eléctrica en movimiento en un campo magnético. Fuerza y momento de torsión sobre una espira. Ley de Faraday. La ley de Faraday es la intrusión electromagnética que establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito cerrado induce una fuerza electromotriz Fn en el circuito. Motor eléctrico. La ley de Lenz. La ley de Lenz es un principio fundamental de la inducción electromagnética que se relaciona con la dirección de la corriente inducida en un circuito y fue formada por el físico alemán Erich Lenz en 1834. Corriente inducida. Efecto Hall. Campo magnético de una carga en movimiento. Inducción electromagnética. Y como octavo tenemos la inductancia. La inductancia es una propiedad eléctrica de un circuito que mide la capacidad de un conductor. La autoinductancia e inductores. Circuitos RL. Los circuitos RL son circuitos eléctricos que contienen una resistencia RR y un inductor LL. Circuitos LC. Circuitos LRS. Corrientes alternas. La corriente alterna, CA, es un tipo de corriente eléctrica en el cual la dirección del flujo de electrones varía periódicamente. Esos serían los temas del mapa conceptual. Perfecto, entonces vamos a presentar lo que es la infografía en este momento. La parte que me tocó a mí de la infografía es la fuerza de inducción magnética y sus aplicaciones. Vamos a hablar un poco de la fuerza de inducción. Dice que la fuerza magnética es la fuerza que un campo magnético ejerce sobre cargas en movimiento, esencial en motores y generadores. Inducción magnética es la generación de corriente eléctrica en un conductor por un campo magnético variable aplicable en transformadores generadores. Si hablamos de la fuerza de inducción magnética y sus aplicaciones, tienen 9 ítems, los cuales voy a hablar uno por uno. El primero, fuerza magnética. La explicación de la fuerza magnética son las partículas cargadas en un campo magnético experimentado, una fuerza perpendicular a su movimiento y al campo. La aplicación se usa en los aceleradores de partículas en dispositivos de imagen médica como resonancias magnéticas. Tenemos el punto 2 como fuerza y momento de torsión sobre una espiria. Explicación. Una espiria de corriente en un campo magnético experimenta una torsión que depende de la intensidad del campo y la corriente. La aplicación. Esto es el principio detrás del fundamento de medidores de corriente galvanómetros usados en equipos médicos eléctricos. Tercero, ley de Faraday. Explicación. Un cambio en el flujo magnético a través de un circuito cerrado induce una corriente. Aplicación. Es la base de los generadores eléctricos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica como una planta hidroeléctrica. La cuarta tenemos como motor eléctrico. Explicación. Convierte energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos. Aplicación. Los motores eléctricos son fundamentales en electrodomésticos, vehículos eléctricos e industriales para mover maquinaria.
Tenemos como punto 5 la ley de Lenz. Explicación. La corriente inducida de un conductor se opone en el cambio que lo originó. La aplicación. La ley de Lenz ayuda a entender la eficiencia del sistema de generación y reducir pérdida de energía en transformadores eléctricos. Tenemos como ítem también la sexta de corriente inducida. La explicación se genera cuando un conductor se expone en un campo magnético variable. La aplicación. La corriente inducida es aprovechada en sistema de frenado magnético usando en trenes algunos vehículos eléctricos para detenerse en fricción. Tenemos el número 7 como efecto Holtz. Explicación. Cuando una corriente atraviesa un conductor en un campo magnético, se produce una diferencia de voltaje perpendicular. Aplicación. Se utiliza en sensores de posición y la velocidad como en el sistema de control de atracción de automóviles. Tenemos un octavo campo magnético de una carga en movimiento. La explicación. Una carga en movimiento genera su propio campo magnético. La aplicación. Este principio es fundamental en los generadores de corriente y en electromanes que se emplean en grúa para mover objetos pesados. Tenemos como una muy importante, que es la inducción electromagnética, que es el punto 9 final. Explicación. La variación de un campo magnético genera corriente en un conductor cercano. La aplicación. Esta es la base de tecnología de carga inalámbrica que permite cargar dispositivos electrónicos. A continuación, vamos a colocar el video del experimento que se realizó de la fuerza de inducción magnética y de aplicaciones, lo cual aquí en el PDF, si de pronto la tutora no lo deja abrir, lo vamos a compartir también en los videos, en el comentario, para que ella pueda, digamos, ingresar y poder ver el video. Permítame un momento, ya vamos a presentar lo que es el video del experimento. Listo, entonces esa sería la explicación del video que obviamente presentamos. Este video hace parte de la fuerza e inducción magnéticas y sus aplicaciones. Vamos a seguir con la exposición. Sigue mi compañero Alejandro. A continuación hablaremos sobre el ejercicio aplicado. Se dice que en un campo magnético variable de módulo B igual a 2 por coseno de 3pi por el tiempo menos pi cuartos por teslas. Este forma un ángulo de 30 grados con el plano igual a 5 centímetros. Dice que resuelva. A. Calcula el flujo de campo magnético a través de la bobina en función del tiempo. Y en B. Calcula el valor de dicho flujo para el tiempo que es igual a 2 segundos.
Siguiente, entonces, la solución de este, decimos que el flujo magnético es igual a N por el campo magnético por la superficie atravesada por el coseno de alfa. Siguiente, por favor. Cuando reemplazamos estos datos, se dice que el flujo magnético es igual a N, que es igual a 10, el número de vueltas del espiral, por 2, que es el campo magnético, por el coseno de 3pi de 3pi tiempo, menos pi cuartos, por pi por la superficie atravesada, que es 0,05 al cuadrado, por el coseno de 60 grados. Cuando realizamos esta sumatoria, esta multiplicación, discúlpenme, llegamos a que 10 por 2 por coseno por pi por 0,05 al cuadrado por el coseno de 60 grados nos va a dar un total de 0,079 por el coseno de 3pi tiempo menos pi cuartos, y la solución de esto es en Webers. Ahora hablaremos sobre el apartado B. La solución de este apartado nos dice que tenemos que hallar el tiempo que está sobre 2 segundos. Entonces decimos que el flujo magnético del tiempo, que es igual a 2 segundos, este corresponde que es igual a 0,079 por el coseno de 6pi menos pi cuartos, y esto nos da un total de 0,056 Webers. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre las conclusiones. El aprendizaje de estos principios nos permite comprender mejor la física eléctrica y magnética que se observa en muchas aplicaciones industriales, como el diseño de motores eléctricos, sistema de generación de energía renovable y mecanismo de control electromagnético en procesos automatizados. Esta comprensión nos pone en la capacidad de proponer soluciones más innovadoras y sostenibles para los retos industriales actuales. De manera reflexiva, podemos afirmar que el enfoque en la inducción electromagnética no solo refuerza la base teórica en ingeniería industrial, sino que también promueve el pensamiento crítico y la capacidad de relacionar conceptos científicos con sus aplicaciones prácticas. La integración de estos conceptos en mi formación me ha permitido valorar la importancia interdisciplinar, comprendiendo cómo las leyes de la física pueden aplicarse de manera directa en la ingeniería para impulsar el desarrollo tecnológico y mejorar la calidad de vida. Aquí está la bibliografía de donde sacamos obviamente cada ítem expuesto. Muchísimas gracias, excelente noche.